En semanas recientes, crecen las preocupaciones en el ámbito informativo mundial sobre una posible guerra en el hemisferio occidental, especialmente en Venezuela. Si antes esta información se presentaba a nivel de suposiciones, datos indirectos y algunas filtraciones de insiders, desde octubre de este año, esta opinión ya se escucha a nivel de expertos y analistas. La seriedad de estas preocupaciones aumenta debido a las decisiones extremadamente impredecibles de Donald Trump, especialmente en el ámbito de la política exterior. El actual ocupante de la Casa Blanca ha mostrado varias veces un drástico cambio en su retórica y acciones, casi a 180 grados y además en un plazo muy corto. Basta con recordar toda esta epopeya del aumento total de aranceles casi para todos los países del planeta Tierra, que en solo unas semanas se implementaron, o tomar al menos la actitud hacia la actual guerra ruso-ucraniana, cuando las promesas de entregar Patriots y Tomahawks a Ucrania rápidamente se cambiaron por la necesidad de hacer un gran trato global con Putin, la cual sin embargo nunca se llevó a cabo. Justo eso mencionamos en un video anterior sobre las posibilidades de Yalta. La cumbre en Anchorage no me dejará mentir. Mucho ruido y pocas nueces. Pero hoy vamos a hablar sobre Venezuela. Vamos a analizar en qué consiste la naturaleza de su enemistad con Estados Unidos. Hablaremos sobre las particularidades de la construcción del socialismo en este país latinoamericano y sus lamentables resultados. Analizaremos la dictadura de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Y también analizaremos el agravamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela y la posibilidad de que este conflicto escale a una guerra. Me llamo Semión, de Megashot Televisión. Solo hechos comprobados y análisis objetivo. Comenzamos. Venezuela en el siglo XX. Como es tradición, iniciaré con una breve revisión de la historia reciente de Venezuela. Hasta finales del siglo XX, Venezuela era una típica república bananera, de las que había muchas en América Latina. Frecuentes golpes militares, debilidad de las tradiciones e instituciones democráticas y el eterno deseo de una mano fuerte de la Junta General. ¿No les suena familiar? Si no, echen un vistazo a nuestros vecinos postsoviéticos y todo quedará claro. Aquí es importante aclarar que Venezuela no era una república bananera, sino una auténtica república petrolera, similar a las monarquías petroleras del Golfo Pérsico. Es más, en cuanto a las reservas probadas de petróleo, Venezuela supera a muchos jeques árabes y solo está por detrás de Arabia Saudita. Así es este Klondike sudamericano, un verdadero Eldorado, solo que de oro negro. Estos enormes yacimientos petroleros siempre han atraído a productores y comerciantes de petróleo de todo el mundo a Venezuela, principalmente de Estados Unidos. Casi todo el petróleo venezolano y sus productos derivados llegaban precisamente al mercado estadounidense. Los intermediarios en este proceso eran los clanes oligárquicos locales, que, de hecho, eran el principal apoyo social de todas esas juntas militares y dictadores. Y la mayor parte de la población de Venezuela, lamentablemente, vivía y seguía viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Esta situación de grandes contrastes sociales era común en muchos países de América Latina. Recuerden cómo era Cuba antes del gobierno de Fidel Castro. En nuestro canal hay un video dedicado a este tema. Se los recomiendo mucho. Y de nuevo se siente el olor a socialismo. En los años 90, Venezuela enfrentó una grave crisis económica causada por la fuerte caída de los precios mundiales del petróleo y sus derivados. Esta situación inevitablemente llevó al aumento de las ya profundas contradicciones entre ricos y pobres en la sociedad venezolana. Y fue bastante lógico el aumento de la popularidad de quienes profesaban ideas socialistas de izquierda. Y uno de ellos fue el exteniente coronel del ejército, Hugo Chávez Hugo. Esto fue muy interesante, y esto es muy interesante, y esto es muy interesante. Y esto fue muy interesante, y esto fue interesante, y esto fue muy interesante. Esto es muy interesante, y es interesante, y esto fue muy interesante, esto es muy interesante, muy interesante. Y esto fue muy interesante, y esto fue muy interesante, y esto fue muy interesante.
Todos los dictadores y en el espacio postsoviético, Putin y Lukashenko y toda esa banda de maleantes seguro no me dejarán mentir. Pero Chávez era fundamentalmente diferente de los dictadores militares tradicionales de América Latina. En primer lugar, rompió las relaciones de asociación de muchos años con Estados Unidos. De manera obligatoria, prácticamente todas las compañías petroleras pertenecientes a empresarios estadounidenses fueron nacionalizadas. Toda la extracción de recursos energéticos en Venezuela se concentró en manos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, sociedad anónima, y el petróleo extraído comenzó a venderse activamente no a Estados Unidos, sino a su principal competidor, China. Además, Chávez nacionalizó la industria eléctrica, la metalurgia y el agroindustrial, sectores donde las empresas estadounidenses tenían gran presencia. Esta expropiación de los expropiadores fue acompañada de propaganda abiertamente antiestadounidense, culpando al tío Sam de todos los pecados imaginables e inimaginables. Como resultado, Venezuela, al igual que Irán, Irak y Corea del Norte, se volvió rápidamente uno de los principales enemigos de Washington. Se impusieron duras sanciones económicas contra Venezuela, incluyendo un embargo a la exportación de petróleo y productos petroleros. En respuesta, Chávez no se preocupó mucho y de manera demostrativa, estuvo con todos los personajes antiestadounidenses y antioccidentales que pudo encontrar en el planeta. Con Muammar Gaddafi, Bashar al-Assad, Saddam Hussein, Fidel Castro, Robert Mugabe, el Ayatollah Khamenei. Y, por supuesto, con Putin y Lukashenko. ¿Cómo podrían faltar ellos? Las nuevas autoridades socialistas de Venezuela cumplieron muchas de sus promesas electorales y destinaron parte de los ingresos obtenidos por la venta de petróleo no solo a su propio enriquecimiento, sino también a la realización de diversos proyectos sociales. Se eliminó casi todo el analfabetismo rural, se construyeron al menos 15.000 centros médicos, se aseguraron pagos estables a personas de bajos recursos y se inició la construcción masiva de viviendas gratuitas. Según datos oficiales, la pobreza bajó del 48% al 27%, uno de los mejores indicadores de América Latina. Sin embargo, todas estas reformas tuvieron una serie de costos. La transferencia de sectores enteros de la economía a la propiedad estatal inevitablemente llevó a un exceso de burocracia, ya que era necesario administrar de alguna manera todas estas empresas. En consecuencia, durante los años de gobierno de Chávez, la cantidad de funcionarios públicos aumentó 3 veces y media, lo que inevitablemente incrementó la corrupción, y esto ocurrió en todos los niveles. Por eso, una parte significativa de los fondos presupuestarios asignados simplemente era robada. Los funcionarios presionaban constantemente a los negocios locales, limitando la iniciativa privada y aumentando sus sobornos. Aún así, las autoridades socialistas no se atrevieron a prohibir totalmente las empresas privadas, como en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y optaron por aumentar la carga fiscal a los empresarios. También responderé que el dinero obtenido de la exportación de recursos energéticos se invertía en bienes de consumo y programas sociales, y no en la modernización de la economía. Aunque este enfoque era muy popular, a largo plazo solo limitaba el desarrollo de sectores ajenos a materias primas y alta tecnología, como ingeniería mecánica y fabricación de instrumentos. Por eso, con los años, la economía de Venezuela se volvía cada vez más primitiva e ineficiente. Al final del gobierno de Chávez, el país importaba casi todo, excepto el petróleo y algunos alimentos. La peor versión del Sobok. Como ya habrán entendido, el poder de Chávez se mantenía principalmente gracias a los altos precios del petróleo, lo que permitía conservar un alto nivel de popularidad entre los sectores más pobres de la población. Y además, su carisma personal junto con la propaganda antiestadounidense. Pero el 5 de marzo de 2013 él murió. Por cierto, es simbólico que la muerte del dictador venezolano coincidiera con el 60 aniversario de la de Stalin Djugashvili. Es una coincidencia sumamente notable. A diferencia de Stalin, Chávez alcanzó a nombrar a su sucesor. Ese fue Nicolás Maduro, un burócrata gris sin nada destacable, que no posee ningún talento como orador ni habilidades de gestión. En la época soviética, a esos personajes se les decía burócratas del partido. Por eso, ya al principio de su carrera, casi pierde las elecciones ante el candidato de la oposición, Enrique Capriles. La victoria fue posible solo por recursos administrativos y relleno de urnas. Luego, todo empeoró. En vez del auge petrolero de los 2000 en 2014 a 2015, los precios mundiales del petróleo cayeron de unos 100 a $40 por barril.
La caída de ingresos en divisas debilitó aún más la economía venezolana, ya estancada. Pero, para crear la apariencia de que la situación estaba bajo control, Maduro puso en marcha la impresora de billetes a toda potencia, generando hiperinflación sin precedentes. En 2015, alcanzó el 180%, en 2016, el 270%, en 2017, el 860% y en 2018, la inflación fue de más de 130.000%. Sí, escucharon bien. 130.000%, no 130. Es algo totalmente surrealista. No sorprende que el bolívar venezolano sea la moneda más devaluada del mundo. Además, las autoridades intentaron establecer un tipo de cambio fijo para la moneda nacional y regular los precios por medio del gobierno. Sin embargo, el resultado de esto fue solo la desaparición de productos de los estantes de las tiendas y el florecimiento del mercado negro, donde se podía conseguir prácticamente todo, pero a precios exorbitantes. Para combatir la escasez, se implementó el sistema de tarjetas Club, pero su eficacia resultó baja debido a la corrupción de los funcionarios locales. Además, Maduro utilizó este programa social en la política, entregando principalmente los paquetes de alimentos gratuitos solo a sus partidarios. Esto dividió más a la sociedad venezolana. La criminalidad aumentó rápidamente, la delincuencia creció y comenzó un éxodo masivo del país. En este contexto, la oposición aumentó su actividad. En Venezuela surgían protestas constantes que solían volverse disturbios masivos, a menudo con armas. El gobierno respondía a ellas con un uso amplio de la fuerza. En 2015, la oposición ganó las elecciones parlamentarias por primera vez en años. Comenzó su prolongado enfrentamiento con Maduro, lo que llevó a que el dictador convocara elecciones para un nuevo órgano, la Asamblea Constituyente, que de hecho asumió las funciones legislativas, despojando de ellas a los diputados del Parlamento. El Parlamento no reconoció esto, ni tampoco los resultados de las elecciones presidenciales de 2018 en las que Maduro volvió a ganar. El presidente del Parlamento, Juan Guaidó, declaró la pérdida de legitimidad de Maduro y se proclamó presidente interino. Estados Unidos, la Unión Europea, varios países de Occidente y Ucrania reconocieron de inmediato su liderazgo en Venezuela. Es lógico que Rusia, China y muchos otros líderes autoritarios apoyaran al dictador en funciones. Como resultado, en Venezuela surgió un doble poder de facto y una aguda crisis política, que se sumó a la crisis económica y llevó a nuevos disturbios masivos y enfrentamientos sangrientos, incluso a un nuevo intento de golpe militar. Pero Maduro logró mantener el poder una vez más. El papel clave lo jugó el hecho de que fue apoyado por las fuerzas de seguridad. La mayoría de los oficiales del ejército siguieron leales al líder, pues los posibles desleales fueron eliminados desde la época de Chávez. Pero Maduro no logró reprimir completamente a la oposición. Por eso, Venezuela sigue viviendo en condiciones de crisis política y económica, así como en una ola de criminalidad sin precedentes. El nivel de desempleo alcanza el 30% de la población adulta. Por eso, solo en los últimos 5 años, más de 3 millones de personas han abandonado el país. Además, según los datos más recientes, Venezuela ocupa el lugar 178 de 180 en el índice de percepción de la corrupción. Cada año, el Producto Interno Bruto de Venezuela disminuye en promedio un 15%. Siendo uno de los mayores productores de petróleo del mundo, el país, sin embargo, enfrenta una escasez aguda de productos de primera necesidad, alimentos, medicinas y, atención, incluso gasolina. Las inclinaciones estatales caen en pobreza, desesperanza y enfrentamiento armado. Esto es a lo que han llevado los experimentos socialistas mal planeados. Así que el Sovok latinoamericano hace mucho que superó al Sovok soviético. La verdad, a la gente común no le hace ninguna diferencia. La flota de las barras y estrellas. Y ahora volvamos al día de hoy. Todo estaría bien, pero Venezuela lleva años al borde de una guerra civil. Así que todo parece estar como siempre, pero en agosto de 2015 surgió la posibilidad de otra guerra, una guerra externa, con el enemigo acérrimo del difunto Chávez y del actual Maduro, porque en el horizonte apareció la flota de Estados Unidos. Unos 10 buques militares de Estados Unidos salieron de su base en Puerto Rico y se dirigieron repentinamente a las costas de Venezuela. Al mismo tiempo, sin ingresar a sus aguas territoriales, se mantuvieron a unos 70-100 kilómetros de la costa.
Entre esta flotilla hay al menos 3 destructores con los ya conocidos misiles Tomahawk, un crucero clase Ticonderoga y el submarino nuclear Newport News. El personal, según estimaciones, puede ser de entre 4.000 y 10.000 personas. Una concentración así de fuerzas navales estadounidenses en el Mar Caribe no tiene precedentes en los últimos 30 años. Oficialmente, las autoridades de Estados Unidos explican que de esta manera están combatiendo a los cárteles de la droga que se han descontrolado. Dicen que Maduro está aliado con los barones de la cocaína de Colombia y Perú y les permite transportar su mercancía a través del territorio de Venezuela y luego por mar hacia Estados Unidos. Por lo tanto, la escuadra estadounidense solo es necesaria para combatir el narcotráfico. Es un objetivo muy pacífico y noble. Sin embargo, muchos expertos, así como ciudadanos comunes, no creen en esta versión, considerándola nada más que una tapadera para una inminente intervención militar en el territorio de Venezuela. Dicen que combatir a los cárteles es solo un pretexto para invadir y que en realidad buscan derrocar al régimen de Maduro. Sobre todo porque desde 2019 Estados Unidos, oficialmente, no reconoce su legitimidad y exige su renuncia voluntaria y la transferencia del poder a la oposición parlamentaria de orientación democrática. Y además, Estados Unidos ofrece una recompensa monetaria por información que lleve al arresto o condena de Maduro en el marco del programa NRP dirigido a combatir el narcotráfico internacional. En 2020, la recompensa era de $15 millones. Biden la subió a 25 y Trump la duplicó hace unos meses. Ni siquiera ofrecieron tanta recompensa por la cabeza del terrorista número 1, Osama Bin Laden, aprovechando la invasión. También lo demuestra el hecho de que Estados Unidos en el pasado ya ha realizado intervenciones similares en América Latina. Operaciones especiales rápidas, precisas y bien planificadas, con mínimas pérdidas en poco tiempo. El ejemplo más representativo es la invasión a Panamá en 1989. En ese tiempo, el presidente George Bush padre acusó al dictador Manuel Noriega de proteger y traficar drogas, además de tener vínculos con el famoso Pablo Escobar. Y en ese momento, antes de que comenzara la intervención, se implementaron restricciones de visado y presión económica. Y unos meses antes de la operación, Estados Unidos realizaba ejercicios militares frecuentes cerca del territorio de Panamá, lo cual se parece mucho a la situación actual en el Caribe. A esto se suma la retórica imperialista de Trump, que hace que muchos, si no se asusten, lo piensen 2 veces. Basta recordar sus constantes declaraciones sobre el estado número 51 de Estados Unidos, papel, que a veces asigna a Canadá y otras veces a Groenlandia. Así que, considerando todos estos factores mencionados, todo este lío alrededor de Venezuela se ve realmente muy serio. Él es un potencial presidente. Hay otro factor que también se puede interpretar como una señal indirecta de que Estados Unidos está preparando un cambio de régimen político en Venezuela. Incluso si no es por la vía militar, entonces por una vía combinada, o, como diríamos en Ucrania, por una vía híbrida. Se trata de la reciente y bastante inesperada, para toda la comunidad internacional, concesión del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado. Aunque, como se sabe, Donald Trump contaba mucho con recibir este premio, el Comité Nobel decidió de otra manera. Y ahora muchos periodistas, expertos y políticos buscan en esta elección un cierto significado oculto. Porque en su país, María Machado es una de las opositoras más intransigentes a la dictadura de Maduro. Fuera de Venezuela, casi nada se sabe sobre ella. Aunque comenzó su carrera política a una edad temprana, prácticamente justo después de la llegada al poder de Hugo Chávez. No sorprende, pues su familia fue directamente afectada por las acciones del presidente socialista. El sector metalúrgico, estrechamente ligado a la economía de Estados Unidos. Como diputada de la Asamblea Nacional, Machado criticó constantemente la política de Chávez y Maduro, exigiendo su renuncia. Y ahora recibió el Nobel. Es curioso, pero Machado dedicó su triunfo al propio Trump, no a otra persona. A su vez, el presidente estadounidense también habló de ella de manera muy elogiosa. El secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó la decisión y calificó a Machado como defensora valiente de la democracia. De este modo, se forma una opinión bastante fundamentada de que las autoridades de Estados Unidos ya han decidido quién será el nuevo presidente de Venezuela. Solo queda un pequeño detalle: llevarla al poder.
La reacción del dictador venezolano fue predecible. Maduro llamó a Machado bruja demoníaca y consideró inmoral darle el premio de la paz, diciendo que fomenta la violencia y guerras en vez de paz. Maduro acusó a Machado de pedir a Estados Unidos invadir Venezuela para derrocar al gobierno, lo cual fue una mentira descarada. Y en general, últimamente Maduro ha intensificado su retórica antiestadounidense, realizó ejercicios militares en respuesta y enfatizó que el país está literalmente lleno de armas rusas. En parte, esto corresponde a la realidad, ya que durante muchos años, Venezuela fue uno de los mayores clientes de la industria militar rusa. Sin embargo, si Maduro espera una intervención directa de su amigo del Kremlin, de todos modos le espera una gran decepción. Él ahora está ocupado con otras cosas y definitivamente no se distraerá con otras guerras, excepto la de Ucrania. Bashar Assad seguramente no me dejará mentir. Entonces, ¿habrá invasión después de todo? Ya que en este momento ni Rusia ni China tienen la posibilidad de ayudar realmente a su protegido. Por eso, el futuro depende totalmente de las decisiones de Donald Trump y su círculo cercano. También depende de contar con los recursos necesarios para una intervención militar completa y de evaluar realísticamente todos los riesgos y costos asociados. En pocas palabras, Estados Unidos solo comenzará la invasión si están completamente seguros de que la guerra será breve y con pérdidas mínimas, especialmente entre el personal militar, como un blitzkrieg estadounidense, aunque pueden surgir grandes problemas. Por un lado, la invasión estadounidense podría recibir apoyo de muchos opositores al régimen de Maduro y, finalmente, provocar su derrocamiento. Hace aproximadamente 4 años, Putin y sus estrategas de la inteligencia pensaban en términos similares al planear la operación militar especial y esperaban manifestaciones masivas a favor de Rusia dentro de Ucrania. Ya sabemos cómo terminaron esos sueños ilusorios. Por otro lado, el simple hecho de una invasión estadounidense, por el contrario, podría consolidar a la sociedad venezolana y así fortalecer el poder de Maduro. Este es el fenómeno de consolidación en torno a la bandera o líder, el principio de fortaleza sitiada. Aún con ventaja tecnológica y organizativa, las fuerzas estadounidenses podrían enfrentar lo que vivieron hace 2 décadas en Afganistán e Irak. Una rápida derrota de las fuerzas regulares enemigas, el control de las principales ciudades, la destrucción de las fuerzas políticas, pero después una agotadora lucha de guerrillas contra una población local enfurecida. Y el territorio de Venezuela es ideal para la lucha clandestina, ya que una parte significativa está cubierta por selvas tropicales y pantanos impenetrables, justo como en Vietnam, solo que a una escala mucho mayor y con muchas más pérdidas para los propios estadounidenses. Por eso, si evaluamos objetivamente la probabilidad de una invasión hoy, es media, no es nula, pero aún no es crítica. Más aún, las fuerzas concentradas en las costas de Venezuela claramente no son suficientes para una intervención completa, tal vez solo para lanzar ataques con misiles contra algunos objetivos específicos. Pero nosotros sabemos muy bien que solo con misiles, bombas y drones no es posible lograr el derrocamiento de un gobierno hostil. Aunque Rusia ataque en el interior de Ucrania, los ucranianos no piensan rendirse. Aunque Israel atacó a Irán este verano, el régimen de los ayatolás no se tambaleó. En este asunto, solo la bota del soldado tiene un significado clave, por extraño que suene hoy. Al parecer, en este momento, Trump está apostando por el efecto informativo y psicológico. Utiliza buques militares como otro instrumento de presión sobre Maduro, encubriéndose bajo la lucha contra los cárteles de la droga. Es muy posible que la apuesta sea precisamente que este factor, junto con la profunda crisis económica y diversas operaciones híbridas, lleve a un levantamiento armado completo de los venezolanos contra su dictador. Entonces, en la etapa final, es posible que Estados Unidos intervenga directamente para, en caso de un posible cambio de poder, garantizar sus intereses y restaurar la influencia perdida sobre Venezuela, y de ninguna manera permitir la aparición de nuevos Chávez y Maduro. En cuanto a los intereses de Ucrania en este conflicto potencial, aquí todo es bastante sencillo. Actualmente, no nos conviene que Estados Unidos se distraiga con otros conflictos, ni que se involucre en una nueva guerra prolongada. Recuerden al menos cómo, debido a la guerra que estalló en Medio Oriente, Biden se vio obligado a redirigir una parte significativa de fondos y armamento para apoyar a Israel. Con Venezuela pasará lo mismo.
Aunque a muchos ucranianos les puede agradar que haya un aliado menos para Putin. Sin embargo, en la política siempre debe prevalecer el cálculo racional sobre los sentimientos, incluso si esos sentimientos son justificados. Agradezco a los patrocinadores por su apoyo económico en estos tiempos difíciles y a los espectadores por ver, dar like y comentar los videos. Hasta el próximo episodio. Adiós.